Buenos días mis queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a tratar de darles una explicación de lo que tiene que ver con ley cero de la termodinámica y transmisión de calor. Esta es como ustedes ya saben, es la guía número 3. Vamos a empezar. Bueno, lo principal que ustedes tienen que hacer es, primero, observar las características de la ley cero de la termodinámica y la transmisión de calor y cómo esas las pueden aplicar a la vida diaria. Además, aquí vamos a aplicar los conceptos y vamos, mediante las fórmulas que les voy a presentar, a desarrollar diferentes problemas. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen una imagen donde aquí, si pueden observar ustedes, tienen una taza de café y esa taza de café la vamos a representar con la letra A. Aquí tenemos un helado y este lo vamos a representar con la letra B. Y otro elemento que es el aire, que lo vamos a representar con la letra C. Cada uno de ellos tienen una temperatura. Por ejemplo, la temperatura del café la vamos a llamar TC, la temperatura del aire la vamos a llamar TA, la temperatura del helado lo vamos a llamar TH. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, si ustedes observan, tenemos tres sistemas: el sistema A, el sistema B y el sistema C. ¿Qué es lo que decimos ahí? Que si A y B se encuentran en equilibrio térmico, es decir, A y B, con un tercero C, es decir, con C, ¿qué quiere decir equilibrio térmico? Como ustedes ya saben, para que dos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico tienen que tener la misma temperatura. Entonces, si A se encuentra en equilibrio térmico con C y B se encuentra en equilibrio térmico con C, dice que A y B también se encuentran en equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque en este caso todos esos tres sistemas estarían en equilibrio o tendrían la misma temperatura. En conclusión, los tres tendrían la misma temperatura. ¿Ok? Bueno, espero que hasta ahí me hayan entendido. Eso consiste en la ley cero de la termodinámica. Existen otras formas también de transmisión de calor. Pero para eso, para transmitir el calor, deben existir unas fuentes que transmiten el calor. Por ejemplo, si ustedes tienen una lámpara de luz, esa lámpara de luz es una fuente de calor. Si ustedes miran, por ejemplo, un bombillo, también es una fuente de calor. También el sol es una fuente de calor. Por ejemplo, si ustedes tienen una estufa de las de antes, las estufas de luz, esas también tienen una fuente de calor, ¿no? Y esas se transmiten o se transfieren de diferentes maneras. Se pueden transmitir por conducción, por convección y radiación. Vamos a explicar primero lo que es la conducción. Es el proceso por el que se transmite calor de un punto a otro de un sólido. Es decir, si ustedes observan la imagen, aquí tenemos, digámoslo así, tenemos un ejemplo de una varilla de hierro. Esa varilla de hierro, si nosotros la observamos microscópicamente, está formada por diferentes átomos, y todo el conjunto de esos átomos forma la varilla de hierro. Ahora bien, si nosotros colocamos una fuente de calor, en este caso colocamos una vela, si calentamos un extremo, los átomos se empiezan a mover más deprisa y a su vez empiezan a chocar entre sí, transmitiendo energía. Un atomito transmite energía al otro, a su vecino, el otro transmite a su vecino, y así sucesivamente hasta que todos los átomos se van a mover deprisa. A este fenómeno, que la energía térmica se transmite de un punto a otro o de un átomo a otro, se le llama, en este caso, conducción. ¿Listo?
Ahora bien, miren, si ustedes observan aquí, cada sustancia o material, por ejemplo la madera, el metal, el cuarzo, el agua, el hierro, el cobre, el bronce, tienen su propia conductividad térmica. Por ejemplo, aquí les presento una tablita. La plata es de 0.97, el cobre de 0.92, el aluminio de 0.49, el acero de 0.12, el latón de 0.6, 0.26 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora bien, les voy a decir aquí un ejemplo clarito. Existen elementos que son buenos conductores térmicos. ¿Qué quiere decir? Que es fácil conducir la energía térmica. Pero existen otros que no son buenos para conducir la energía térmica. A esos dos que les voy a mostrar ahorita, los que son buenos conductores térmicos, los que son buenos para conducir la energía térmica se les llama conductores térmicos. Son aquellas sustancias que transmiten rápidamente la energía térmica. Por ejemplo, la plata en este caso tiene una conductividad térmica de 0.97, pero existen otros que no son buenos para conducir la energía térmica, eso se les llama aislantes térmicos, son aquellas sustancias que transmiten lentamente la energía térmica. Por ejemplo, el vidrio, miren, 0.002, el hielo 0.004. Entonces existen los buenos que son para conductores térmicos, para conducir la energía térmica, y otros no son buenos para conducir la energía térmica, que se llaman aislantes térmicos. Eso es todo lo que les tenía que decir de conducción. Ahora vamos a explicar lo que es la convección. Es el proceso en el que se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido, líquido o gas por el movimiento propio del fluido. Es decir, miren, el fluido se empieza a mover. ¿Listo? Empieza a estar en movimiento. Si ustedes se han dado cuenta, cuando el agua hierve, empieza a moverse. ¿Por qué? Por las burbujas del agua y todo el agua empieza a moverse. ¿Listo? Pero ¿qué pasa internamente? El agua caliente asciende, pero el agua fría, la que está más caliente, pues va ascendiendo hacia arriba, pero la que sigue aún fría, pues está en la parte de abajo. ¿Listo? Pero si ustedes observan, las moléculas de agua empiezan a moverse, tal como se observa aquí, y empiezan a hacer un proceso de este movimiento que se observa aquí, ¿sí? Están moviéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj, el agua que asciende. Pero el agua que desciende, que todavía está fría, ¿sí? Está en sentido de las manecillas del reloj. A estas flechas que observan ahí indican las corrientes de convección en un fluido en movimiento. De esta manera, ¿sí?, se produce lo que se llama la convección. Es decir, empiezan a calentarse unas moléculas o un punto a otro de un fluido por su movimiento propio. Es decir, un puntico de esto se calienta, otro puntico de esto se calienta, y todos los punticos de ese fluido empiezan a calentarse, o todas las moléculas, hasta que por fin se calienta todo el fluido. A eso se le llama proceso de convección. Bien. Miren otro proceso aquí. Si ustedes observan y ponen su manito en algo caliente, ¿sí?, tal como se observa en esta figura que está aquí, observan en este caso por convección cómo su manito empieza a calentarse, es decir, toda la superficie, un punto se calienta y al final todas las partes de la manito se calientan. Entonces miren, ahí su manito, todos lo hemos experimentado, se calienta. Bueno, vamos a mirar otra parte que se llama la radiación. Miren, aquí les voy a mostrar un ejemplito. Aquí tienen ustedes una lámpara, ¿sí? Una lámpara.
Y esa lámpara es la que tiene, en este caso, tiene calor. Es decir, ella va a transmitir mediante su luz energía térmica. Dentro de esta partecita que la llamamos máquina de vacío, es decir, en esta máquina de vacío no existe aire, tenemos dentro un termómetro. Entonces les voy a explicar en qué consiste la radiación. La radiación es el proceso por el que los cuerpos emiten energía, es decir, la lámpara emite energía y que se propaga a través del vacío, es decir, se propaga en este caso por el aire. Si se pone un termómetro en el vacío, es decir, sin aire, en la máquina de vacío, junto a una lámpara, la temperatura del termómetro se empieza a elevar. Esto demuestra que no hace falta aire para que se transmita energía, es decir, que a través del vacío la energía térmica se mueve y al final llega donde el termómetro, lo hace calentar al termómetro y aumenta su temperatura. Por eso, miren, si ustedes observan, y a todos nos ha pasado, que cuando ustedes están en la playa o van caminando por la calle y se exponen al sol, ¿no? Desde donde se encuentra el sol, empieza la radiación solar. Entonces no hay aire sino vacío entre el sol y la tierra. Y esto lo que hace es producir el fenómeno llamado radiación térmica. Se propaga, en este caso, la energía térmica a través del vacío y lo que hace cuando nosotros nos exponemos bastante tiempo al sol es calentar todo nuestro cuerpo. A eso se llama radiación térmica. Bueno, bien. Vamos a mirar otro aspecto bien importante que ustedes ya lo conocen, que son las fases de la materia. Por ejemplo, la materia se encuentra en tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. En estas fases, las sustancias se comportan de manera diferente. Bien, entonces miren lo siguiente aquí, por favor. Si está en fase sólida, si nosotros miramos en este caso la estructura interna, es decir, los átomos, miren, en la fase sólida los átomos se encuentran más unidos, es decir, pegaditos, bien unidos. En la fase líquida, los átomos se encuentran un poco más separados, pero en la fase gaseosa se encuentran ya mucho más separados. Por ejemplo, la fase sólida sería el hielo. En el hielo los átomos están bien unidos. Cuando el agua pasa al estado líquido, los átomos no están tan unidos. Y cuando el agua se convierte en gas, en este caso, o en vapor, lo que llamamos lo mismo, los átomos están más separados. Existe algo bien importante en las diferentes sustancias que existen en la naturaleza. Por ejemplo, existe el agua, existe el hielo, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, el bronce, entre otros, ¿no? Entonces, dependiendo, por ejemplo, el agua, les voy a mostrar aquí un esquema. El punto de fusión es la temperatura al cual se produce el cambio de fase de sólida a líquida. El punto de fusión es pasar de estado ¿qué? Sólido a estado ¿qué? Líquido. Es decir, por ejemplo, de pasar de hielo a agua. Entonces aquí miramos, miren, tenemos un hielo, se encuentra a una cierta temperatura, más o menos la temperatura del hielo en el punto de fusión sería de 0 grados centígrados, ¿sí? También en estado sólido puede permanecer ese hielo entre menos 20 grados centígrados y menos 40 grados centígrados. A medida que va aumentando la temperatura, que pasa del punto de fusión de 0 grados centígrados hacia arriba, hasta 20, 40, 60, 80, en este caso sigue permaneciendo en estado líquido. Pero cuando nos acercamos a 80, 85, 90, el agua va a cambiar de estado. Cuando llegamos al punto más alto, cerca a 100 grados centígrados, el agua va a cambiar de fase.
A este punto le llamamos punto de ebullición, que va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, punto de fusión es pasar del estado sólido al estado líquido. Punto de ebullición, pasar de estado líquido a estado gaseoso. Normalmente el punto de fusión es de 0 grados centígrados y el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Bien, espero que hasta ahí me hayan entendido, jóvenes, que vayan bien hasta ahí y que me hayan comprendido todo. La idea de hacer este video es de que ustedes tengan mayor comprensión. Sé que es muy difícil estar desde sus casitas, tratar de ustedes aprender por sí solos, pero ahora existen diferentes herramientas como YouTube, como otras cosas. Lastimosamente no todos tienen, para hacerles clases virtuales, tienen acceso al internet. Pues la idea es, mediante este video, ustedes lo puedan yo subirlos a YouTube o subirlos a una plataforma que ustedes lo puedan mirar y puedan entender mejor. ¿Listo? Entonces, ya miramos lo que es el punto de fusión. Ahora el punto de ebullición, pues también es la temperatura a la cual se produce el cambio de fase líquida a gaseosa. El punto de ebullición depende de la presión. Se puede concluir que durante el tiempo en el cual una sustancia cambia de fase, la temperatura de la sustancia no aumenta, aunque se le suministre el calor. Es decir, cuando una sustancia va a cambiar de fase de estado líquido a de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso, así se le inyecte temperatura, se le aumente calor, su temperatura no va a aumentar. Bueno, hijitos, vamos a mirar lo que es calor latente, ¿no? ¿Qué es el calor latente? El calor latente lo vamos a representar con la letra L. Aquí me he olvidado de colocarles, pero lo vamos a representar con la letra L mayúscula. Es la energía necesaria para que una sustancia cambie de estado. Es decir, es la energía para cambiar de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso. Pero existen dos tipos de calor latente. El calor latente de fusión, que lo vamos a representar como LF. ¿Qué es el calor latente de fusión de una sustancia? Es el calor que se debe suministrar por unidad de masa para que dicha sustancia cambie de fase sólida a fase líquida. ¿Listo? ¿Qué es el calor latente de vaporización de una sustancia? Es el calor que se debe suministrar por unidad de masa para que dicha sustancia cambie de fase de líquida a fase gaseosa. Es lo mismo que está aquí, ¿no? Es el calor que se le suministra a cierta masa para que pase de estado sólido a estado líquido. Es el calor que se le suministra a cierta sustancia, porque tiene una cierta masa, para que pase del punto de estado líquido a estado gaseoso. Por eso se les llama punto de fusión, que sería este, calor latente de fusión, y el otro calor latente de ebullición, que lo representamos como el F y el M. Bueno, vamos a mirar los cambios de fase. Aquí es bien importante que tengan en cuenta, espero que la estén observando muy bien la gráfica. Las sustancias ya saben que pueden cambiar de fase, pueden pasar de estado sólido a estado líquido, a eso se le llama, de estado sólido a estado líquido se le llama fusión, ¿no? Y de líquido a sólido, es decir, lo contrario, pasar de estado líquido a sólido, se le llama solidificación. Por ejemplo, pasar de estado líquido a gaseoso, vaporización, y el proceso contrario, de gas a líquido, condensación. También se puede pasar de sólido directamente a gas. Esto se llama sublimación. Bien. Todo eso, lo que hemos aprendido,
lo vamos a poner en práctica, es decir, todo lo que nosotros hablamos desde el punto de vista teórico, espero que me hayan entendido, jóvenes, lo vamos a poner en este caso en fórmulas. Esas fórmulas son la aplicación de la teoría. Bien, entonces, por ejemplo, estamos dando una fórmula de calor latente que dice que el calor latente L es igual a Q, que es el calor o la energía, sobre la masa. También la energía para cambiar de estado, que lo llamamos Q, también lo podemos representar, es decir, lo despejamos de aquí. Q es igual a la masa por el calor latente. Aquí también tenemos que el calor latente de fusión es igual a la masa por el calor latente de fusión. Y el calor latente de vaporización es Q igual a la masa por el calor latente de vaporización. Bien, estas son fórmulas fáciles. Si observan aquí, aquí hay una división que ustedes pueden dividir. Aquí hay una multiplicación, ustedes pueden multiplicar. Aquí hay una multiplicación y es una multiplicación. Eso, como ustedes ya saben, en matemáticas de coquito, ustedes pueden multiplicar. Son bien berracotes para multiplicar, hijitos. Pueden dividir, también pueden dividir. ¿Listo? Bien. Bien, hijitos. Aquí les voy a mostrar las unidades, ¿no? El calor latente, sus unidades, pueden ser calorías sobre gramos o julios sobre kilogramos. Calor latente de fusión, calorías sobre gramos o julios sobre kilogramos. Calor latente de vaporización, lo mismo, calorías sobre gramos o julios sobre kilogramos. El calor, pues se lo pueden medir en calorías, su símbolo es cal, en julios, que es J. La masa de una sustancia, pues ya lo sabemos, puede estar en gramos con la letra G o en kilogramos con G. Bien, en la siguiente tabla se presentan los puntos de fusión y ebullición a una atmósfera de presión y los valores del calor latente de fusión y de vaporización de alguna sustancia. Por ejemplo, mire, el agua, ya sabemos. Lo que más conocemos nosotros es el agua, que sabemos que el punto de fusión o donde está congelada el agua es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. El calor latente de fusión es para la energía para pasar de estar, en este caso, para el agua sería de 80 calorías sobre gramos y el calor latente de vaporización para el agua sería 540. Otro ejemplo, por ejemplo aquí miren, alcohol. El punto de fusión es menos 117.3 grados centígrados. El punto de ebullición es de 70.5, el calor latente de fusión 24.9 calorías sobre gramo y el alcohol 204 calorías sobre gramos, el calor latente de vaporización. Vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito. Aunque aquí no hicimos la gráfica, no hicimos la grafiquita, pero vamos a tratar de explicarlo. Vamos a tratar de imaginarlo. Entonces cierren sus ojitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice calcular la cantidad de calor que se requiere para cambiar 100 gramos de hielo. Entonces ustedes tienen hielo, sacan un cubito de hielo y se imaginan que ese hielo tiene 100 gramos y que tiene una temperatura inicial de menos 15 grados centígrados y tiene una temperatura final de 0 grados centígrados. ¿Bien? Entonces, miren, como va a pasar de menos 15 a 0 grados centígrados, la temperatura aumenta. ¿Listo? Y aquí vamos a mirar. Si nosotros miramos aquí los datos, tenemos masa 100 gramos, temperatura inicial menos 15 grados centígrados, temperatura final 0 grados centígrados y el calor latente de fusión, porque en este caso va a pasar al punto de fusión, es de 80
calorías sobre gramos. ¿Cómo lo obtenemos? De la tablita que tenemos arriba. Miren. El agua, punto de fusión, calor latente de fusión, 80 calorías sobre gramo. Bien, y el calor específico del hielo, eso también ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, de 0.5 gramos calorías gramos por grado centígrados. ¿Cuál es la incógnita? Pues que nos pide calcular la cantidad de calor Q. Para eso vamos a utilizar dos fórmulas. Primero vamos a utilizar la fórmula Q igual, esta ya la miremos del calor específico en la anterior guía. Vamos a calcular primero, es que tenemos que hacer lo siguiente. Primero vamos a observar cómo la temperatura pasa de menos 15 a 0 grados centígrados. Y que en ese momento cambia de fase de estado líquido, cambia de fase de estado sólido a estado líquido. Por eso también utilizamos este, porque en este caso va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Utilizamos esta fórmula, ¿listo? Ya sabemos que Q es igual calor específico M temperatura final menos temperatura inicial. Aquí en este caso estamos incluyendo, ya sabemos que el calor específico del hielo es 0.5 calorías gramos por grado centígrados. Por la masa, que son 100 gramos, entre paréntesis, temperatura final, ¿cuánto era? 0 grados centígrados, temperatura inicial, menos de la fórmula, y el menos sería 15 grados centígrados. Aquí, si ustedes observan, se cancela G con G. Y hacemos 0 grados centígrados, menos por menos más, les queda 15, entonces 0,5 por 10, 50. Y acá le queda 15 grados centígrados. Al multiplicar 50 por 15 les queda 750 calorías, ¿no? Cuando el hielo cambie de fase, es decir, aquí va a cambiar de fase, entonces utilizamos la siguiente fórmula. Esto es exclusivamente para cambiar de fase, ¿no? M por L. Entonces, M sabemos que son 100 gramos y que para cambiar de fase, en este caso, el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Cancelo G con G y les queda que 100 por 80 son 800 calorías. Este es el calor total suministrado, es decir, miren, tendrían que sumar el calor de Q1, que les dio 750, más el calor Q2, que les dio 8000 calorías. La suma de las dos, que les da 8750, es el calor total suministrado en el proceso de pasar de estado sólido a estado ¿qué? Líquido. Miren. Y aquí les voy a mostrar una grafiquita. Calor y temperatura. Miren. Si ustedes observan, aquí se encontraría en menos 15 grados centígrados. Pero si se dan cuenta, dice que empieza a aumentar la temperatura de menos 15 ¿a cuánto? A 0 grados centígrados. Aquí todavía se encuentra en estado sólido. Pues aquí por eso calculamos Q1 con la fórmula que miramos. Se le sigue suministrando calor, pero la temperatura no va a cambiar porque está en el punto de fusión. Y en este punto de fusión solo llega y observamos que el calor se le está suministrando hasta llegar hasta ¿cuánto? Hasta 8000 calorías. La suma de esas dos, que son 750 calorías más los 800, nos da 8750 calorías, que es el calor total suministrado en el proceso de pasar de estado sólido a estado ¿qué? Líquido. Bien. Aquí ya les voy a presentar una grafiquita para que tengan un poco mayor de claridad. Vamos a mirar
el segundo ejemplo. Pongan mucha atención, por favor. Aquí dice, calcular la cantidad de calor que se quiere para cambiar 200 gramos de agua, miren, tiene una masa de 200 gramos de agua líquida que tiene una temperatura inicial de 12 grados centígrados para pasarlo aquí a 100 grados centígrados, es decir, calcular la cantidad de calor Q que le suministramos para pasar de 12 a 100. ¿Listo? Pero como ustedes se dan cuenta, aquí además de aumentar el calor, también va a cambiar de fase. Es decir, va a pasar de fase líquida a fase gaseosa. Entonces primero tenemos que mirar que como la temperatura va a aumentar de aquí hasta aquí, para eso utilizamos esta fórmula. Porque aumenta de temperatura, las que le estoy señalando aquí. Esta va a ser Q1. Y esta fórmula la utilizamos que es Q igual a ML igual a M por L, que es la fórmula que se utiliza para cambiar de fase de estado sólido, perdón, de estado gaseoso a estado líquido a estado gaseoso. Perdón. Bien, ya tenemos todo, ¿no? La masa, que es 200 gramos, tenemos la temperatura inicial de 12 grados centígrados, la temperatura final de 100 grados centígrados, el F, que la obtenemos de la tabla de arribita, que el calor latente de fusión es de 540 calorías sobre grados centígrados, y el calor específico, que si miran la guía anterior, ahí también está una tablerita, en donde dice que el calor específico del agua es una caloría de gramos por grado centígrado. Bien, con eso, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a calcular la temperatura, calcular Q, que es el calor para pasar de 12 a 100 grados centígrados. ¿Listo? Para eso utilizamos esta fórmula, ¿no? Q1 igual a C, calor específico del agua, más masa, temperatura final, más temperatura inicial. Entonces ya sabemos que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grados centígrados, que la masa del agua es de 20 grados centígrados, que la temperatura final que tenemos aquí es de 100 grados centígrados y la inicial de 12. Ahí vamos a hacer los cálculos y miramos que 1 por 200 es 200, cancelamos gramos con gramos y les queda esto, y que 100 menos 12 les da 88. Entonces miren, si miramos arribita, 200 calorías por grados centígrados y en el paréntesis les dio 88 grados centígrados. Cancelan grados centígrados y grados centígrados, multiplican 200 por 88 y les queda 17.600 calorías. Eso es para aumentar la temperatura de menos 12 grados centígrados a 100. Pero como también va a cambiar de fase, utilizamos Q igual a M por L, que es 200 grados centígrados por 540, que es el calor latente de vaporización, ¿no? Que es 540 calorías sobre gramos. Cancelan gramos y gramos, hacen la multiplicación de 200 por 540 y les queda 108.000 calorías. ¿Qué es lo que hacemos? Sumar el calor total suministrado en el proceso de líquido a gases, Q1, que ya es lo que calculamos, 17.600, más Q2, que son 108.000 calorías. Esto es un resultado de 125.600 calorías. ¿Qué es lo que le digo? Miren, va a pasar de estado líquido a gaseoso. Entonces, si observan aquí, empezó en 12 grados centígrados la temperatura. Y la temperatura sigue aumentando, pero sigue estando el cuerpo en estado líquido, hasta que llega a 100 grados centígrados. En este punto, cuando llega a 100 grados centígrados, va a cambiar de fase, va a pasar de estado líquido a estado ¿qué? Gaseoso. Y entonces en estado líquido, pues ustedes saben que el calor necesario fue 17.600 calorías. Y acá, para cambiar de fase de líquido a gaseoso, necesito 108.000 calorías. Y que el total de esto, pues ya sabemos que es 125.600 para
pasar del proceso de estado líquido a estado ¿qué? Gaseoso. Bueno, aquí ya les dejo el taller. Aquí hay diferentes puntos. Espero que ustedes se concentren muy bien. Además les dejo un enlace aquí. Si de pronto no me entienden tampoco ustedes, como para que traten de profundizar. La idea es que me hayan entendido muy bien. Les agradezco a todos por su atención. Si tienen alguna sugerencia, me la envían, por favor. Les mando un fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy bien con sus familias, que estén motivados día tras día. Sé que estamos pasando por algo totalmente difícil, pero tenemos que sonreírle a la vida. Les mando un fuerte abrazo, un beso y espero encontrarme muy pronto con ustedes. Se cuidan mucho, su profesor Andrés González. Que estén bien.